Muy buenos días a todos, familia. Aquí estamos un viernes más terminando la semana para compartir la palabra del Señor, para aprender sobre el mensaje que Dios ha dejado plasmado en su bendita y poderosa palabra. Y lo estamos haciendo en esta ocasión en la segunda carta que Juan escribe. Hemos ido avanzando ya en estos dos devocionales pasados y ya hemos llegado hasta el versículo 3, que es el que vamos a compartir en esta mañana antes de terminar la semana. Dice así, en segunda de Juan, capítulo 1, bueno, solo hay un capítulo, así que el capítulo, cuando solo es uno, no se nombra. Segunda de Juan, versículo 3, dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Después de haber dado la información de a quién va dirigida esta carta, que ya hemos visto que la verdad que no lo tenemos muy claro, si se trata de una mujer en particular y de sus hijos o una familia, o por el contrario, Juan se está refiriendo a una congregación y a todos sus miembros. Bueno, ahora lo que él está haciendo es bendecirlos. Mira, esto que te voy a explicar ahora es precioso, es muy bonito. Juan deseaba que la gracia, que la misericordia y que la paz de Dios esté con todas esas personas. Mira una cosa, si al final es cierto que esta carta va dirigida a una familia en particular, lógicamente Juan tenía que conocerlos muy bien para que él pudiera escribirles una carta. Y si al final es cierto esa teoría, que esta carta no es para una familia, sino para una congregación, lógicamente también Juan tenía que conocerlos muy bien para que también les pudiera escribir una carta. Sea como sea, Juan conocía a los destinatarios de su carta. Y tú sabes muy bien que cuando conoces a la gente, no solamente empiezas a descubrir todas sus virtudes, sino que también comienzas a conocer todos sus defectos. Suele pasar, seguramente a ti te ha pasado, que cuando alguien llega por primera vez a una iglesia o una congregación, lo que suele decir son cosas como: wow, me encanta el ambiente que en esta iglesia se respira. Suele decir también que wow, el amor que hay entre la gente. Incluso algunos llegan a pensar que la gente que formamos esa congregación somos prácticamente perfectos. Pero a medida que va pasando el tiempo y empiezan a conocer particularmente a cada miembro de la iglesia, se van dando cuenta que ya no somos tan perfectos como al principio parecíamos. Que sí, que quizás tenemos alguna virtud que otra, pero también estamos llenos de defectos. Las personas que formamos la iglesia no somos perfectas. Tenemos fallos, tenemos defectos, deficiencias, imperfecciones, llámalo como tú lo quieras llamar. Lo cierto es que no somos perfectos. De hecho, cuando el apóstol Pablo en una ocasión le escribe una carta a un pastor llamado Tito, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a este hombre que por esta misma razón que yo te estoy hablando, lo ha dejado en Creta para que corrigiese lo deficiente, dice literalmente. Es decir, que lo que Pablo estaba diciéndole a Tito, que le dejó en esta isla llamada Creta, para que pudiese trabajar en lo deficiente, en esos defectos que las personas tenían. Quizá podríamos estar hablando, qué sé yo, de mal carácter o de ciertos problemas con algunos pecados o qué sé yo, infinidad de cosas. Pero lo cierto es que las personas que formamos la iglesia de Dios no somos perfectos. Pero el hecho de no ser perfectos no nos da el derecho de hablar mal. Fíjate cómo te estaba diciendo al principio que Juan conocía muy bien, Juan conocía perfectamente a sus destinatarios de esta carta. Y estoy convencido que, lógicamente, como los conocía, él también conocía sus defectos, él conocía sus errores, pero aún así Juan deseaba que la gracia de Dios estuviera con ellos. Juan oraba para que la misericordia y para que la paz de Dios y de Cristo se manifestara en sus vidas. Y esto es algo que debería de ser siempre así. Nosotros, a la hora de dirigirnos a nuestros hermanos, a todos los que formamos la iglesia del Señor, sean o no de nuestra congregación, porque no nos olvidemos que no solo la congregación en la que pertenecemos es la única iglesia verdadera. Quien piense así, déjame decirte que es un verdadero ignorante. Todo aquel que se está congregando en una iglesia donde se esté predicando la verdad de Dios, donde se crea en Jesús como el único camino al Padre y en todo lo que su palabra dice, son nuestros hermanos. Y como hermanos que son, tenemos que bendecirles. Tenemos que estar hablando siempre bien de ellos. En nuestra boca siempre tiene que estar la bendición hacia ellos, aunque
conozcamos sus defectos y sus errores. Te pongo un ejemplo. Mira, en una ocasión la Biblia nos cuenta cómo Moisés estaba guiando al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, iban por el desierto, y bueno, la Biblia dice que el pueblo empezó a hablar mal en contra de Moisés porque, bueno, no tenían agua. Así que Moisés decide ir a orar para ver qué le dice el Señor sobre este asunto, y la respuesta de Dios fue que tomase la vara, es decir, el palo de pastor que Moisés tenía, y que reuniese a toda la congregación y les hablase a ellos delante de una peña, delante de una roca que allí había, para que la roca diese agua para beber. Así que Moisés obedece, reúne a toda la congregación frente a la peña, pero yo no sé qué le pasó a Moisés por ese momento sobre su cabeza. Yo no sé si es que cuando se puso delante de ellos y le vio la cara a toda esa gente que hace un momento atrás había estado hablando mal de él, yo no sé. Pero lo cierto es que en vez de hablar a la peña para que diera agua, la Biblia dice en el libro de Números capítulo 20, versículo 11, que Moisés cogió su vara, cogió aquel palo y en vez de hablar a la peña, dice que hasta en 2 ocasiones la golpeó. ¿Y sabes qué pasó? Que al final la peña dio agua, todo el mundo pudo beber. Pero Dios llamó a Moisés en privado y lo castigó duramente y le dijo que no iba a entrar en la tierra prometida por lo que él acababa de hacer. Moisés se quedó sin entrar en la tierra prometida por golpear mientras tenía que hablar. A veces a nosotros nos dan ganas de golpear, de coger la vara y comenzar a dar varazos contra toda esa gente que conocemos todos sus defectos. Pero hacer eso no sería de sabios, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Juan hace en este versículo 3 que hemos leído en esta mañana, donde a pesar de conocer los fallos, donde a pesar de conocer los defectos de la persona, él dice, mira, sea con vosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Aprendamos a bendecir, aprendamos a ver la virtud por encima del defecto, aprendamos a ver a Dios en medio de cada persona que forma la iglesia, para así poder siempre bendecirle, siempre bien hablar de la gente. Nosotros no tenemos el derecho de hablar mal. Nosotros, al igual que Juan, aún conociendo los fallos o los defectos, tenemos que bendecir a todos los que formamos la iglesia del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque seguimos aprendiendo, disfrutando, gozándonos en medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nos guardes en este día, Señor, en este viernes y también en el fin de semana que tenemos por delante. Bendícenos a nosotros, las actividades que vamos a tener, que tú seas glorificado en todas las reuniones. Señor, gracias por el día de hoy. Guárdanos y bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que tengas un excelente fin de semana y si Dios nos lo permite, el lunes vamos a estar aquí para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.